La introducción es que en todo este semestre vimos diferentes temas, empezando en la etapa 1, vimos las ecuaciones del movimiento rectilíneo, análisis del movimiento en una dimensión, desde el punto de vista de las leyes de Newton, posición, velocidad y aceleración, segunda ley de Newton, etc. Lo que podríamos usar en nuestra vida diaria podrían ser la posición, velocidad y aceleración, ya que es algo más útil y fácil de usar. En la etapa 2 podemos ver los tipos de movimiento en 2 dimensiones, aceleración gravitacional, alcance y altura, etc. La altura es lo que nos sirve más a la mayoría, ya que es algo que estamos acostumbrados a usar, por ejemplo, que nos brinda herramientas para medir y entender nuestro entorno. En la etapa 3 vimos desplazamiento lineal y angular, velocidad lineal, relación entre velocidad angular y velocidad tangelical, frecuencia y periodo, fuerza y aceleración centípetra, dinámica rotacional. Y luego en la etapa 4 vimos el diagrama de cuerpo libre, aplicaciones de leyes de Newton, fuerza de fricción, estática. En este caso, la fuerza de fricción es lo que más se podría decir que usamos. El movimiento en una dimensión que tiene un cuerpo cuando su trayectoria es en línea recta. En este tema vemos la posición, distancia y desplazamiento en una dimensión. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo consisten en determinar la posición en el futuro a partir de su posición inicial. El análisis gráfico del movimiento en una dimensión consiste en interpretar a partir de una gráfica los cambios de posición de un cuerpo. En este tema vimos la gráfica de la velocidad contra el tiempo, velocidad versus tiempo, y la gráfica de aceleración A, que corresponde a aceleración, versus T, que corresponde a tiempo. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en que estén reproduciendo este video. Mi nombre es Yael Alexander Peña Montoya, del grupo 241, y a mí me tocó hablar sobre la etapa 2, la cual, para mi parecer, fue una de las más interesantes y importantes que pudimos aprender y repasar este semestre. También el nombre que le pusieron a esta etapa fue Cinemática, Movimiento en una y dos dimensiones. Repasamos varios temas importantes y creo que los que yo considero un poco más importantes o interesantes son la caída de los cuerpos, caída libre, tipos de movimientos en dos dimensiones, tiro horizontal y tiro parabólico. Esos son los que yo considero un poco más importantes y interesantes. Igual en la diapositiva podemos ver lo que es un repaso, ¿no?, sobre esta etapa. Parte del guía de la mecánica me tocó la reflexión de las preguntas de la etapa 3 y pues, la relación entre aceleración y fuerza centrípeta. La afirmación de que la aceleración y la fuerza centrípeta son directamente proporcionales está respaldada correctamente al señalar la segunda ley de Newton. Es esencial comprender que en un movimiento circular la aceleración centrípeta es necesaria para cambiar continuamente la dirección del movimiento. La relación directamente proporcional entre aceleración y fuerza centrípeta es fundamental para entender un objeto en una trayectoria circular. Modificación de variables en las pruebas. Se identificaron correctamente las variables que se modificaron en cada conjunto de prueba, ya que son la aceleración y la fuerza en las pruebas 1 y 2. Solo la fuerza en las pruebas 3 y 4 o la aceleración y velocidad en las pruebas 5 y 6. Esta distinción es esencial para entender cómo cambios específicos afectan el movimiento circular. Comparación entre cálculos y simulador. La observación de que el simulador proporciona resultados más precisos en comparación con los cálculos manuales es interesante. Esta discrepancia podría deberse a varios factores como la capacidad del simulador para tener en cuenta detalles más finos o la posibilidad de errores humanos al realizar cálculos manuales. Es una conclusión razonable destacar la precisión del simulador, lo que subraya la utilidad de herramientas tecnológicas en la comprensión y aplicación de conceptos físicos. Consideraciones sobre la última pregunta. La mención de que el simulador completa los resultados mientras que el cálculo manual se presenta solo un punto es un detalle importante. Esto sugiere que el simulador puede proporcionar una representación más completa y detallada de los resultados, lo cual es valioso al analizar y entender el movimiento circular. Representación circular. En general, nuestra reflexión muestra un entendimiento claro de los conceptos físicos involucrados y destacada la importancia de combinar enfoques teóricos con herramientas tecnológicas para obtener resultados más precisos y comprensivos.
Las leyes de Newton son fundamentales para entender el movimiento de los objetos. La primera ley establece que un objeto permanecerá en reposo en movimiento uniforme a menos que una fuerza neta actúe sobre él. La segunda ley relaciona la masa de un objeto con la aceleración producida por una fuerza aplicada. La tercera ley afirma que por cada acción hay una acción igual u opuesta. Cuando se aplica la fuerza de fricción, esta actúa en dirección opuesta a un movimiento relativo entre dos superficies. En caso de reposo de un carro, las fuerzas aplicadas y disfunción se equilibran. Estas leyes son esenciales para analizar situaciones cotidianas del movimiento de un automóvil hasta la estática de un objeto sobre una superficie. La etapa 4 se enfoca en el estudio de las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos y su relación con el entorno en el cual se encuentran. Durante esta etapa se profundiza en los conceptos de cinemática, dinámica y estética. La cinemática se dedica al estudio de las medidas y características del movimiento, como la posición, la velocidad y la aceleración. La dinámica, por su parte, se concentra en las fuerzas que actúan sobre los objetos y cómo estos afectan su movimiento. La estática, por último, se encarga de analizar los sistemas en equilibrio, es decir, aquellos en los cuales no hay movimiento. En cuanto al entorno, se hace hincapié en las fuerzas y las interacciones que se producen entre los objetos y su entorno. Se estudian fenómenos como la fricción, la gravedad y la resistencia del aire, entre otros. También se aborda el concepto de trabajo que se refiere a la resistencia del aire, entre otros. También se aborda el concepto de trabajo que se refiere a la transferencia de energía a través de la aplicación de una fuerza. En resumen, durante esta etapa se aprende sobre las leyes y principios que rigen el movimiento de los cuerpos y su relación con el entorno. Se profundiza en conceptos como cinemática, dinámica, estática, fuerza y trabajo, proporcionando una base sólida para el estudio de la física en niveles más